Ahí está. Bien. Entonces, repito, nuestro tema del día de hoy es fuerza. ¿Ok? Muy bien, entonces, primero, pregunto, ¿qué entienden por el concepto de fuerza? ¿Qué se les viene a la mente si hablamos de fuerza? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La qué? ¿La qué? Se está burlando. No, ahora me dice. Se está burlando de usted, bro. Ahora me dice. Sí, ahora me dice. No estamos tan contentos con Emilio como deberíamos. Wow. De la roca. Entonces, ¿qué se entienden por fuerza? ¿Qué entienden por fuerza? ¿Qué es una fuerza? Una capacidad ¿Una capacidad de qué? de un objeto Ajá, pero ¿qué más? que tiene. Hola, Pau, pásate. Que tiene que tiene La capacidad de un objeto que tiene un qué. un movimiento fuerte. Ok, no, nada, no me dices nada. Es como un objeto que tiene un gran peso y así que tengas que usar muchas cosas. Es un objeto que tiene un gran peso. Ok, sí, ahí empezamos a hablar sobre peso. Ok, está bien, fíjense bien. Cuando nosotros hablamos de fuerza, ¿de qué estamos hablando? Bueno, supongamos que aquí tenemos un objeto. Este objeto va a ser una pelota. Entonces, ok, vamos a utilizar nuestra fuerza, sí, pero vamos a ver qué es fuerza, ¿no? ¿Qué es una fuerza? Fíjense, yo aquí voy a tener una personita, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer con esta pelota? Esta pelota la va a lanzar. Pero ¿cómo la va a lanzar? ¿Cómo puede hacer la persona para que esta pelota pueda avanzar? ¿Qué hace? La avienta, ¿no? La avienta o la toma, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, va a tomar su brazo y su brazo lo que va a hacer un movimiento de tal forma que esta pelota se va a mover. Es decir, esta pelota va... No, quiero cambiar de color. Esta pelota lo que va a hacer es moverse, ¿no? Entonces ya vimos que es un movimiento, ¿no? ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es la perturbación de un objeto entre su distancia y el tiempo, ¿no? Es decir, para que un objeto se mueva, debe de recorrer cierta distancia en un transcurso de un tiempo. Pero, ahora, nosotros ya habíamos visto que existen estos fenómenos, ¿no? De movimientos ondulatorios, movimientos rectilíneos, caídas libres, tiros verticales. Pero para que se generen esos movimientos, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber una fuerza. Es decir, ¿qué es una fuerza? Una fuerza, déjenme cambiar de color aquí. Una fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo para generar un movimiento. Es decir, cuando yo aplico fuerza a algo, yo le estoy dando energía a un objeto, de tal forma que esa energía que almacena ese cuerpo o ese objeto va a permitir que se mueva. Entonces, cuando hablo de fuerza, hablo de la perturbación que yo le estoy adquiriendo o que yo le estoy dando hacia un objeto que le va a permitir que se mueva. Es decir, una fuerza, y fíjense, esto ténganlo muy presente. Una fuerza se va a traducir en una energía. Si yo aplico fuerza a algo, esa fuerza se va a convertir en energía. Esa energía va a permitir que algo se mueva. A eso nos referimos con una fuerza. Y fíjense, vamos a ir leyendo. Dice, a través de los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración, se ha observado que se pueden generar muchos tipos de movimientos sin preocuparse cómo se han generado, ¿no? Entonces, lo que les digo, nosotros estábamos omitiendo esa parte, de que sí, se estaban generando los movimientos,
Pero ¿de qué forma se generan esos movimientos? Pues se generan a través de una fuerza. Ujú. Entonces, si podemos dar una definición de qué es fuerza, ¿cómo la definimos? Definimos como es la capacidad que tiene un cuerpo para generar el movimiento de otro cuerpo. Es decir, la energía que se utiliza para generar un cambio. Ujú. Es por eso la importancia de este pequeño como parrafito que les puse, ¿no? Donde dice, si yo genero una fuerza, voy a generar una energía. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo empujo algo, ¿qué le pasa al objeto? Se está moviendo, pero ¿por qué se está moviendo? Porque yo le estoy adquiriendo una energía de tal forma que le va a permitir recorrer una distancia en cierto tiempo. Ujú. Es decir, un movimiento. Ujú. Por eso, cada vez que yo aplico una fuerza a algo, estoy aplicando energía también a ese objeto. ¿Para qué? Para que llegue de un lado a otro, para que yo la pueda lanzar, para que yo la pueda dejar caer, etc. Uh-huh. Entonces, estas fuerzas pues tienen perturbaciones ¿en qué? Pues en el movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fuerza se va a transformar en una energía. Uh-huh. Ahora es importante esto, ¿por qué? Porque hay muchos tipos de fuerzas, ¿no? Supongamos que este objeto está sobre a ras de suelo, y bueno, no importa si no está a ras de suelo, pues este objeto también va a tener una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Que es la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, vean, ya vimos un tipo de fuerza que es la aceleración o la fuerza de gravedad. Uh-huh. Entonces, también yo puedo aplicar una fuerza, ¿ok? Vean, porque si yo dejo caer un objeto en caída libre, ¿por qué el objeto se cae? ¿Por qué el objeto se mueve? Porque también está aplicándose una fuerza sobre ese objeto, ¿no? Que lo está atrayendo hacia sí mismo. Uh-huh. Entonces, todas las fuerzas se traducen en una energía y esa energía se traduce en un movimiento. Uh-huh. Porque aparte hay diferentes tipos de energía, uh-huh. como lo es una energía cinética y lo es una energía potencial. Pero eso ya lo veremos en su momento. Muy bien, ¿qué más? Dice, existen fuerzas únicas y fuerzas múltiples. Existen fuerzas internas y externas. En ambos casos se genera un movimiento. Fíjense, cuando hablamos de fuerzas únicas y de fuerzas múltiples, ¿a qué se refiere? Fuerzas únicas y fuerzas múltiples es, por ejemplo, una fuerza única es cuando yo lanzo un objeto hacia enfrente, ¿no? Entonces yo estoy aplicando una fuerza única que es la mía. Ajá. Supongamos que yo le quiero mandar la pelota a alguien, ¿no? Que está del otro lado. Entonces yo se la mando y yo ahí estoy aplicando una fuerza única. Pero fíjense, ¿qué sucede cuando yo lanzo ese objeto pero le doy una parábola o le doy alguna parábola? ¿Qué sucede? Pues yo voy a aventar un poco hacia arriba ese objeto, pero no solo está aplicándose la fuerza que yo le estoy dando, sino que también está aplicando, ¿qué? La fuerza de gravedad, ¿no? Es decir, vean lo siguiente. Vamos a ejemplificar esto. Supongamos que aquí hay una persona y supongamos que aquí hay otra persona. Uh-huh. Entonces, si yo quiero aplicar una fuerza única, supongamos que aquí tengo una pelota y se la voy a mandar de manera recta a esta persona. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué apliqué? Aquí solo estoy aplicando una sola fuerza, uh-huh, que es la fuerza que genera un movimiento, ¿qué? Rectilíneo. Ajá. Pero, ¿qué sucede cuando yo aplico este movimiento? Fíjense bien, yo aquí tengo la misma pelota, pero ahora se la voy a mandar de esta manera. ¿Qué sucede aquí? Pues lo que sucede es que yo estoy aplicando la misma fuerza del movimiento, pero ¿por qué esta pelota vuelve a bajar? Porque... Una dirección diferente. ¿Cómo, Carlos? Con una diferente dirección y sentido. ¿Con una diferente qué, perdón? Dirección. Dirección, sí, claro. Pero ¿por qué aquí va a cambiar su dirección o por qué aquí va a cambiar su trayectoria? Porque aquí ya alcanzó un punto máximo y ¿quién la va a bajar? Ahora esta pelota, pues la fuerza de gravedad. Uh-huh.
Entonces vean, esta es mi fuerza que yo aplico para lanzar la pelota, pero va a llegar un punto en el que va a alcanzar una altura máxima y aquí la pelota pues ahora va a estar inferida por esta fuerza de gravedad. Por eso dice que existen fuerzas únicas y fuerzas múltiples, porque muchas veces aplican sobre el mismo objeto al mismo tiempo o solamente una y posteriormente otra. ¿Qué otra cosa? Pues existen fuerzas internas, ¿no? ¿Por qué ustedes se pueden mover? Porque ustedes pueden generar su propia fuerza. Existen fuerzas externas. ¿Por qué? Pues porque si yo aviento un objeto, yo le estoy dando una fuerza externa a un objeto que no puede moverse por sí solo, pero estoy logrando que se mueva. Entonces, en ambos casos, tanto de fuerzas únicas, fuerzas múltiples, fuerzas internas y fuerzas externas, siempre se van a traducir en una energía y esa energía lo van a llevar a un movimiento. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Entonces voy a continuar en lo que ustedes siguen comprendiendo. Entonces fíjense muy bien, dice, una fuerza debe de tener las siguientes características. Característica número 1. Una fuerza se caracteriza porque tiene magnitud, dirección y un punto de apoyo. ¿Eso a qué se refiere? Entonces, que una fuerza es un qué. Si tiene una magnitud, una dirección y un punto de apoyo, ¿una fuerza qué es? ¿Qué creen que sea? El movimiento de otros cuerpos. Bueno, ok, la fuerza genera el movimiento de otros cuerpos, sí, pero ¿qué es? Vean, lean la primera característica. Dice, una fuerza se caracteriza porque tiene magnitud, dirección, es un vector, correcto. La fuerza es un vector. ¿Por qué? Vean, aquí lo podemos representar. Tenemos que la fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque tiene un origen, tiene un sentido, es decir, si va hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, ¿no? Hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, ¿no? Y además tiene una magnitud, es decir, tiene un valor de medida. Entonces sí, en efecto, la fuerza también es un vector. Así como la velocidad es un vector, también la fuerza es un vector. Entonces vean, y es la segunda característica, ¿no? Que nos dice, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un valor que lo describe, sino también tiene un punto de origen, un sentido y una dirección. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok, entonces continuamos. ¿Qué más nos dice? Vean, este punto es bien importante, que dice, la fuerza se presenta o se representa por parejas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien. Si yo aquí tengo, pues, supongamos una caja, esta caja se tiene que mover. Entonces, vean, les voy a poner dos casos. Aquí tengo una caja. Ok, fíjense, aquí tenemos dos casos, ¿no? Caso número 1, donde la fuerza aplicada a esta caja es 0. Y caso número 2, donde la fuerza aplicada a esta caja, supongamos que es igual a 2. Entonces díganme, ¿en qué caso, el 1 o el 2, se mueve la caja? ¿En el 1 o en el 2? En el 2, porque tiene una. En el 2, ¿verdad? ¿Por qué en el caso 2 la caja se está moviendo? Se está moviendo, ¿por qué? Porque hay dos cuerpos que están aplicando una fuerza. Si solamente hay un cuerpo o un objeto, no se puede aplicar una fuerza. Siempre la fuerza debe estar representado por dos. Es decir, alguien que empuja o alguien que está aplicando la fuerza y el objeto que está recibiendo esa fuerza. Entonces siempre, la fuerza debe estar representada en parejas. Es decir, alguien que aplica esa fuerza y algo más que recibe esa fuerza.
Ujú. Ya sea un objeto u otra persona. Eso sí ya no interfiere, ¿no? Yo puedo empujar a alguien y va a sentir mi fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Ándale. Sí, ¿no? Cuando No coman. o cuando no estés vuelo de bajo. Ujú. Entonces, por sí sola, una caja pues no podría moverse. Pero dirán, pero profesor, el aire la mueve. Y pregunto, ¿otro objeto la está moviendo? O una pelota, que nadie la mueve, pero se mueve por sí sola. ¿Quién la está moviendo? ¿Por sí sola? No. Algo. No, ¿verdad? Algo más la está moviendo. ¿Qué es ese otro algo? Ah, pues es un factor externo. Ahora dirán, pero profesor, ¿nosotros por qué nos movemos? Ah, porque nosotros generamos nuestra propia fuerza interna. Ujú. Pero viene de dónde? ¿Cómo? Si somos fuerza y la apoyamos en el suelo. Sí, correcto. Nosotros estamos Exacto. sí. Estamos apoyando esa fuerza sobre el suelo. Por eso nos permite caminar, ¿no? Porque si yo nada más me quedara así, parado en el suelo, pues no me movería, ¿verdad? Tengo que aplicar esa fuerza sobre el suelo. Entonces, vean, mi fuerza la estoy aplicando sobre otro objeto. O sea, nunca va por sí sola la fuerza. Siempre está representada en parejas. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué otra característica tenemos en la fuerza? Tenemos que dice, las fuerzas aplicadas a un cuerpo pueden producirle un cambio en su movimiento. Ya lo vimos, ¿no? Que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, esa fuerza se va a traducir en una energía y esa energía se va a liberar de alguna manera. ¿Cómo se libera? En forma de movimiento o en forma de un movimiento. Ujú. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok, ¿qué más? La siguiente característica es, la fuerza puede deformar un cuerpo. ¿A qué se refiere eso? Que si yo aplico fuerza de más, pues claramente yo puedo abollar cualquier cosa, Como ¿no? doblar un alambre. Como doblar un alambre, correcto, como hacerle un hoyo a una caja, ¿no? Hacer una abolladura en general, ¿no? Entonces, con la fuerza se puede tener la capacidad de deformar un cuerpo, ¿ok? Que muchas veces esa deformación va a influir en qué tanta fuerza le puedo aplicar al cuerpo, ¿ok? Bien, y por último tenemos que para que exista una fuerza se requiere la interacción de dos cuerpos como mínimo, ¿no? Que este es el complemento de que la fuerza siempre se lleva a cabo en parejas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Seguras, seguros? Pero todavía no lo quise, pues. Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, vean, vamos a continuar. Dice, la unidad de medida empleada para medir la fuerza es el newton. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, el newton es cómo evaluamos la fuerza. ¿Y qué es un newton? Fíjense bien, un newton... ¿Algo que compone la materia? No. Eso es un átomo poliédrico. Fíjense bien, un newton, si nosotros lo traducimos en algo que nosotros conocemos, lo traducimos como lo siguiente. Un kilogramo... ¿Masa y fuerza? ¿Cómo? No hay masa y fuerza. Masa y fuerza, bueno, sí, más que masa y fuerza es masa y velocidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un newton se traduce como un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo aplico un newton a un objeto, ¿qué pasa? Ah, pues que yo estoy moviendo un kilogramo de ese objeto en un metro por cada segundo al cuadrado. Y recuérdenme, ¿qué es metro sobre segundo al cuadrado? Cuando yo hablo de metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué es? ¿De qué hablo
cuando mencionamos metros sobre segundo al cuadrado? ¿Qué es? Velocidad. No, no es una velocidad. Aceleración. Es una aceleración, correcto. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de una fuerza, estoy hablando de qué tan acelerado va el objeto cuando yo le aplico una fuerza de acuerdo a su masa. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos cajas aquí, ¿no? Y esta caja pesa 1 kilogramo y esta caja pesa 100 kilogramos, si yo empujo ambas cajas, ¿cuál de esas dos cajas tendrá mayor aceleración? Es decir, yo aplico la misma fuerza sobre las cajas, ajá, para poderlas mover. Pues la que tenga menor peso. Pues la que tenga menor peso, correcto. Entonces, mientras menos peso tenga un objeto, mayor será su aceleración que yo aplique. Entonces, por lo tanto, entre menos masa tenga el objeto, menor fuerza tendré que aplicar y podrá ir más rápido ese objeto. Entre mayor masa tenga el objeto, pues más fuerza yo tendré que aplicar. Por lo tanto, ¿en dónde aplicaré más newtons? Pues yo aplicaré más newtons en esta, ¿no? A lo mejor no aplico 2, a lo mejor aquí aplico 5 newtons para mover la caja y aquí aplico 1 newton para mover la caja. ¿Por qué? Porque entre más pesada o entre más masa tiene esa caja, mayor me va a costar acelerarla, es decir, moverla. Entonces, si a mí no me cuesta tanto trabajo acelerarla, pues sencillito, ¿no? La muevo. Por lo tanto, estoy aplicando menos fuerza y menos newtons. Pero si esa caja pesa más, pues tendré que aplicar un poco más de newtons. ¿Por qué? Porque esa caja tiene un mayor peso o una mayor masa respecto a su aceleración. ¿Ok? Entonces no se les vaya a olvidar esto. Esto es bien importante. Que un newton se escribe o es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Entonces me dicen cuando terminen de copiarlo, por favor. Entonces, siempre recuerden, cuando yo aplico una fuerza, esa fuerza se traduce en una energía y esa energía se traduce en un movimiento. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover algún objeto o si necesito mover algún objeto, tengo que aplicar una fuerza, ¿no? ¿Y por qué se mueve el objeto? Porque está liberando energía. Ya lo veremos más adelante, que todos los movimientos en general son energías mecánicas. ¿Por qué? Porque almacenan una energía potencial y liberan una energía cinética. Bueno, y los newtons se abrevian como una N mayúscula, ¿ok? Recuerden, newton, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, es como evaluamos a la fuerza. ¿Ok? Sí.
Ok, ¿listo? No, no, no. Ok, 2 minutos. Ok, ¿ya puedo cambiar? Ok, bien. Entonces, fíjense muy bien. Cuando hablamos de una fuerza, hablamos de una fuerza resultante. ¿Qué es una fuerza resultante? Dice, es la fuerza que sustituye a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y que produce el mismo efecto de dichas fuerzas. Esta fuerza se obtiene al sumar las fuerzas actuantes. Es decir, cada vez que yo aplico una fuerza sobre algo, yo puedo evaluar esa fuerza. ¿Cómo la evalúo? La evalúo a partir de las fuerzas que interaccionan sobre un objeto. Entonces, vean, aquí tenemos 3 ejemplos. El ejemplo 1, donde yo tengo a alguien que está empujando esta caja por aquí y alguien más que está jalando esta caja por aquí. Entonces, si se dan cuenta, la están jalando en la misma dirección. Los dos o ambos están jalándolo hacia la derecha. Entonces, para yo evaluar la fuerza resultante sobre ese objeto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar las fuerzas, ¿ya vieron? Nos dice que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más a la fuerza 2. La suma de ambas fuerzas me va a dar mi fuerza resultante. ¿Ok? ¿Sí? Y vean, es importante que se den cuenta que en el primer caso ambas van en la misma dirección. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué sucede en el segundo caso? En el segundo caso también tengo una persona que está empujando y en el segundo, y hay otra persona también empujando hacia la misma dirección. ¿Ya vieron? Ambos están empujando la caja en la misma dirección, hacia adentro. ¿Qué sucede cuando las fuerzas son en la misma dirección? Esas fuerzas se restan. Es decir, si yo quiero evaluar la fuerza resultante dentro de este objeto, tengo que restar la fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Por qué lo estoy restando? Porque van en la misma dirección. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, sí queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? No lo voy a quitar. ¿No? Nada más pregunto. Sí, todo bien. Ok, bien. Entonces ahora tenemos un tercer caso, donde tenemos aquí una persona empujando una caja
aquí otra persona empujando otra caja y una tercera persona empujando la caja en sentido contrario o en dirección contraria. Ujú. ¿Qué sucede en este caso? Vean, tenemos dos fuerzas que van hacia la misma dirección y una que va en contra. ¿Cómo evaluamos la fuerza resultante de este caso? Pues yo tendría que sumar primero las dos fuerzas que van en la misma dirección y a esa suma le tendría que restar la fuerza que va en dirección contraria. De tal forma que, claramente, al ser mayor la fuerza en los que están empujando en la misma dirección, pues cancelarán la fuerza que no que está hacia la misma dirección, que es la fuerza 3, y bueno, el objeto se moverá hacia la derecha, ¿no? Y eso ahorita lo vemos con más calma, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de las fuerzas resultantes? ¿No? ¿Cómo se manejan? Recuerden, la fuerza resultante es la fuerza que se aplica sobre todo el objeto. Uh-huh. Y va a depender mucho de qué dirección esté tomando esa fuerza resultante, si hacia la derecha o hacia la izquierda, pero también podría ser hacia arriba y hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien está empujando hacia arriba y otro hacia abajo? Las fuerzas se cancelan porque van en la misma dirección. ¿Qué pasa si dos personas empujan hacia arriba? Pues se suman las fuerzas porque van en la misma dirección. Recuerden, cuando las fuerzas, y es que aquí lo escribimos, cuando las fuerzas van en la misma dirección, estas se van a sumar. Pero cuando las fuerzas van en una dirección contraria, estas se restan. ¿Ok? Eso es importante. Fuerzas que van en la misma dirección se suman y fuerzas que van en direcciones contrarias se restan. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok, me dicen cuando podamos continuar, porque les voy a enseñar un simulador de fuerzas. Ok, ¿dudas, preguntas con esto? ¿9 presencial? Oh.
Ya son un buen en tercero, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿cuántos hay? Hay 9. Ya son como 5 en línea nada más. 5 o 6. ¿Quién nos vino? No sé, la verdad. Mi hermano Camilo también con ganas de ir presencial. ¿Cómo, Carlos? Y Camilo con ganas de ir a presencial también. ¿Y vino? ¿O todavía no viene? Todavía no viene. Ok, pues ya deberías decirle que ya se venga. Profe, Y de paso tú también ya, Carlos. Ajá. ¿Qué pasó? ahí donde es lo de fuerza resultante, abajo de donde dice la explicación, donde dice fuerza misma dirección, es lo que ahí dice dirección. Sí, que las fuerzas que van en la misma dirección siempre se van a sumar y las fuerzas que van en direcciones contrarias siempre se restan. Ok. Ujú. ¿Qué pasó? Bien, ¿listo? Yes. Ya casi, espérenme, 12 minutos. ¿Lo de abajo también se copió? No, solamente los cuadros. Solo me falta un cuadro. ¿Por qué les dibujo los muñequitos? Para que se vayan acostumbrando que recuerden, la fuerza siempre es entre dos objetos. No se puede dar una fuerza por sí sola. Ujú. Siempre es entre dos objetos. Ahora se embarró en la mesa. ¿Ok? Bien facheritos que le quedan sus minutitos, pero Es correcto. nunca le respondí el bicho. Me dijo que pronto. Al parecer no le importa. ¿Qué le dijo? Me dijo que pronto. Al parecer no le importa su hija, ¿no? Bien, ¿ya puedo continuar? Entonces, fíjense muy bien. Perfecto. Les voy a mostrar un simulador para que vean cómo actúa la fuerza. ¿Sí puedes continuar, Pau? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. Vamos a copiar este aquí. Vamos a pegarlo acá para que lo puedan ver. Ok, ahí está. Vean, fuerza neta. Vean qué es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí un objeto que queremos mover, ¿no? Es un carrito que tendrá, supongamos que tiene dulces. Y sí, tiene dulces, ¿ok? Entonces, vean lo que sucede. ¿Qué pasa si yo pongo un primer muñequito? Vean, le voy a dar inicio. Vean lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Ah, pues lo que sucede es que le está aplicando una fuerza a este objeto y se está moviendo. ¿Ya vieron? Muy bien. Ahora fíjense, ¿qué pasa si pongo otro muñequito con la misma fuerza? Vean, esto es bien importante, que vayan viendo cómo va aumentando esta flechita. Si va aumentando la flechita, quiere decir que va aumentando la fuerza. Entonces vean, se va a empezar a mover cada vez más y más y más y más y más, ¿no? Entonces vean. Ahora, vamos a poner todavía una fuerza mayor. Entonces vean, la fuerza que aplica todavía es mucho más grande. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que se están sumando las fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, yo aquí estoy sumando una fuerza chiquita, más otra fuerza chiquita, más una fuerza un poquito más grande. Pues vean, están en la misma dirección. Entonces, pues van a jalar hacia el mismo lado. Entonces aquí las fuerzas se están sumando. Y vean, hasta aquí lo podemos ver. Vean, vamos a reiniciarlo. Le voy a poner suma de fuerzas. Y vean, ahí suma de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Porque nadie está aplicando fuerza. Si pongo este, se empieza a sumar esta fuerza, después esta fuerza y posteriormente esta fuerza de aquí. ¿Ok? Bien, ahora fíjense, ¿qué sucede si pongo esta fuerza aquí y vamos a poner dos fuerzas aquí y voy a poner esta fuerza acá? Ahora voy a poner los rojos. Vean lo que sucede. Vean con lo que sucede en la suma de fuerzas.
Si yo lo pongo, la suma de fuerza ya cada vez es menor. ¿Por qué? Porque vean, aquí ambos o los cuatro están aplicando una fuerza. Y digo, ¿por qué se va hacia los azules? Porque están aplicando más fuerza. Pero, ¿qué sucede si yo pongo todavía más fuerza acá? ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que sucede? La fuerza hacia la derecha ahora es más grande. Y la suma de fuerza se va hacia la dirección de la derecha. Vean lo que sucede. ¿Ya vieron? Se empieza a jalar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada hacia la derecha será todavía más grande. Pero, ¿qué sucede? Y vean, ahora vamos a ponerle valores a esto. Fíjense bien. Vamos a regresarlos. Ahí hay una fuerza cero. Esta fuerza es de 50 newtons. Si yo le sumo otros 50, van a ser 100 newtons. Van en la misma dirección. Pero ¿qué pasa si yo le resto a esos 100 newtons 150 newtons? Vean, ahora la fuerza va a estar aplicada hacia la derecha. ¿Ya vieron? Pero ¿qué pasa si a esto yo le pongo todavía otro, ¿no? De 150 newtons. Vean lo que sucede. Las sumas de fuerzas ganan. ¿Por qué? Porque aquí hay 250 newtons, aquí hay 150 newtons, y por diferencia, porque recuerden, las fuerzas que van en direcciones similares, contrarias, se cancela, pues la fuerza resultante será hacia la izquierda. ¿Ya vieron por qué? Porque estamos aplicando mucha más fuerza. ¿Qué pasa si ponemos uno más? Vean, aquí las fuerzas son iguales, ¿ya vieron? Hay 250 newtons de un lado, 250 newtons de otro lado. Si yo resto esas dos fuerzas, pues me van a dar cero. ¿Por qué? Porque son fuerzas que van en direcciones contrarias, se restan y por lo tanto da ¿Cómo se llama cero. el jueguito, profe? No es un juego, es un experimento de realidad virtual. Esta página se llama FET. Estas páginas crean realidades virtuales para que podamos entender un tema. Es una página muy padre. Sí, mande. ¿Para qué se usa la fuerza resultante? La fuerza resultante, pues la fuerza resultante es la fuerza que siente el objeto. Es decir, si yo aquí sumo, fíjate, si aquí yo sumo 50 newtons. ¿Pero para qué se usa? Pues nada más para ver cuál es la fuerza con la cual se mueve ese objeto. Esa es la fuerza resultante, para saber con qué fuerza se está moviendo ese objeto. Porque a lo mejor yo quiero saber, por ejemplo, se me ocurre, ya les voy a dar una aplicación. Por ejemplo, una montaña rusa. Una montaña rusa se basa en energías potenciales y en energías cinéticas. Entonces, ¿con qué fuerza resultante tendría que ir el carrito para que pueda subir, para que pueda bajar? Porque en una montaña rusa, como tal el carrito no lleva motores, es únicamente por energía cinética y energía potencial que se mueve. Entonces debemos de aplicarle cierta fuerza a ese carrito para que no se pare a mitad del camino, ¿verdad? Entonces para eso, por ejemplo, querríamos saber la fuerza resultante, para que en todo el camino esa fuerza que lleva acumulada, que es en energía, pues la pueda distribuir bien en todo el movimiento, la trayectoria que vaya a hacer. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, la verdad. ¿No? ¿Todo bien?